Ok, pues bueno, vamos a empezar el capítulo 3 del curso. Ahí, pues digamos que el capítulo anterior eh, es muy importante porque refleja en un escenario sencillo que ya dominamos un poco más, que es el plano euclidiano, cómo es la labor de caracterizar la geometría en el sentido de Klein, ¿no? De caracterizar la geometría a partir de entender las simetrías del espacio en el que estoy trabajando, ¿no? Bueno, las isometrías del espacio. Eh, entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es empezar desde ahorita, desde este capítulo, bueno, desde este capítulo 3, empezar a hablar o sea, todo lo que vamos a hacer va en el sentido en la dirección de entender una nueva geometría que todavía no conocemos, que va a ser la geometría del plano hiperbólico. Y entonces, bueno, lo que vamos a empezar a ver desde hoy, aunque no lo parezca, está relacionado con ello. Ok, entonces, el siguiente capítulo es el de transformaciones de Möbius e inversión circular. Pero bueno, ahora, ahora ya con todas las veces que he dado este curso, pienso que ese capítulo debería estar dividido en dos pedazos. Uno de inversión circular y otro de transformaciones de Möbius, ¿no? Pero bueno, ni modo. Ok, entonces, quién ha escuchado este término de inversión circular? ¿Quién sabe de qué va esto? O por lo menos ha escuchado la... Creo que en geometría moderna los matemáticos sí debían haber visto inversión circular en algún momento. ¿Alguien ha oído hablar de esto? ¿No? La verdad, no. No, tampoco. ¿No? Michelle, ¿tú tampoco? No, tampoco. ¿De qué carrera eres tú? De física. Ah, ok. Ah, bueno. Ok, entonces, lo que queremos hacer es, básicamente, bueno, o sea, lo voy a poner aquí entre paréntesis. O sea, esta idea de inversión circular, aunque a lo mejor al principio puede parecer no tener nada que ver con lo que estábamos haciendo, todas las isometrías del plano euclidiano estaban construidas a partir de reflexiones, ¿no? Todas eran composiciones de reflexiones y pues logramos entenderlas más, entre más entendíamos cómo eran las reflexiones, ¿no? Entonces, las reflexiones hiperbólicas van a ser inversiones circulares, justamente. Entonces, lo que queremos ahorita es dar una idea, una especie como de analogía de lo que nosotros entendíamos que era una reflexión, pero para un círculo. O sea, es decir, podríamos decir que la inversión es algo así, ¿no? Como, o por lo menos con el enfoque de lo que vamos a hacer aquí en este curso, es la inversión circular, es una operación que va a tener una relación muy cercana con las reflexiones, ¿no? Que habíamos visto antes. Entonces, a ver, vamos a ponerlo aquí. Queremos extender la idea de reflexión para circunferencias, ¿no? Yes. Bueno, a ver, ahí no, que no me cupo. Bueno, ajá. Entonces, a ver, vamos a ver si me sale.
Entonces, a ver, si yo tengo un círculo, no estuvo tan mal. Yo tengo un círculo con centro en P y radio R. Un círculo ahí en el plano complejo, ¿no? En este caso, que es el lugar que hemos elegido para describir, describir las cosas en el plano. Ajá. Entonces, yo me tomo un punto, bueno, vamos al centro le voy a poner O para facilitar la notación, ¿no? Entonces tengo el centro, es el punto O. Entonces, yo quiero ver cómo construir una reflexión entre comillas, sobre el círculo, este círculo de aquí, ¿no? Vamos a ponerle al círculo este azul, vamos a ponerle K, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me tomo un punto P, el inverso de P con con respecto del círculo K, pues así como la reflexión de un punto con respecto de una recta, el inverso de P con respecto de K va a ser, a ver, creo que nada más para mejorar la presentación de esto. Entonces P, no, perdón. Este es el radio R, ¿no? Entonces si yo tengo aquí un punto P, el inverso de P va a ser un punto dentro del segmento que va del 0 a P, bueno, del centro de la circunferencia a P, no dentro del segmento, dentro de la semirrecta que empieza en el centro de la circunferencia. Ajá, dentro de la semirrecta que empieza en el centro de la circunferencia y que pasa por P, ¿no? O sea, yo me fijo en la semirrecta, que digamos empieza en el punto que es el centro de la circunferencia y pasa por P. Entonces, el inverso de P con respecto del círculo va a ser un punto dentro de esta semirrecta. Vamos a ponerle así el inverso de P con respecto del círculo K. Va a ser un punto dentro de esta semirrecta, de tal forma que la distancia, el producto de las distancias que hay entre O y P multiplicado por la distancia entre O y el inverso, el que yo quiero que sea el inverso, eso me tiene que dar el radio al cuadrado. El radio de la circunferencia, ¿no? Entonces esa va a ser la definición de inverso. Entonces, a ver, vamos a escribir eso aquí. Definición. Entonces, ajá. Sea K una circunferencia con centro en P y radio R, ¿no? El inverso de P, el inverso de P con respecto de K es un punto que satisface dos cosas, ¿no? Uno es esto que le estoy diciendo. Entonces, el inverso de P con respecto de K. No, a ver, aquí me estoy equivocando y no me dijo nada, ¿no? Concentro en O.
una circunferencia con centro en O y radio R. El inverso de P, de algún punto P, vamos a ponerlo así, ¿no? El inverso de algún punto P en los complejos con respecto del círculo K es un punto que satisface 1, ¿no? Este es un punto de la semirrecta que empieza en O y pasa por P. Ok, esa es una condición. La siguiente condición es que la siguiente condición es la 2. El módulo de O menos P multiplicado por el módulo de O menos el inverso de P con respecto del círculo K. Esto me tiene que dar el radio al cuadrado. Ok. Entonces, a ver. Bueno, a todo el mundo le queda claro a qué me refiero con estas dos condiciones. O sea, a lo mejor todavía no queda claro bien cómo es la transformación o cómo es este proceso de invertir un punto, pero lo primero que quiero que quede claro son estas dos condiciones, ¿no? Yo no entendí lo de los módulos. Ajá, o sea, sí te queda claro que si tú tienes un punto, aquí lo tomé adentro de la circunferencia, pero puede estar fuera, ¿no? Tú Ujú. tienes un punto P, te fijas en la recta, semirrecta que empieza en el 0 y pasa por P. El inverso tiene que ser un punto de esa semirrecta, ¿no? ¿Eso sí te quedó claro? Sí. Ajá. Entonces, bueno, el módulo de O menos P, lo que dice aquí, pues es que es esta distancia, ¿no? Este es el módulo de O menos P. Ujú. Esa distancia multiplicada por esta distancia de aquí me tiene que dar el radio de la circunferencia al cuadrado. Ok. Es una condición que, bueno, pues así es, ¿no? O sea, así es, eso es lo que necesitamos para que la inversión funcione como una reflexión, porque acuérdense que es la idea que queremos introducir. O sea, lo que estamos enfocados es en construir una idea de una transformación parecida a la reflexión, pero para circunferencias. Entonces, a eso se refiere esa segunda condición, que el producto de esta distancia con esta distancia sea el radio de la circunferencia al cuadrado. Ok. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Sí, ok. Ujú. Bueno, ok. Entonces, a ver, entonces así con esta definición, pues, tan precaria, podemos hacer algunas observaciones, ¿no? O sea, porque todavía no, después más adelante vamos a poder obtener una expresión algebraica de decir, a ver, si tengo esta circunferencia con centro en este punto y con este radio, entonces el inverso de cualquier punto con respecto a la circunferencia es r cuadrada entre z menos q conjugado más no sé qué, ¿no? O sea, va a haber una expresión para decir exactamente quién es el punto. Pero empiezo dando esta definición como de cosas geométricas que se tienen que satisfacer, como para entender un poco la transformación en un sentido, pues, más visual, más intuitivo, y después pues, ya podemos dar la expresión de la inversión algebraica. Si yo les doy primero la expresión algebraica, pues todo esto que vamos a hacer ahorita pues va a quedar sepultado, ¿no? A menos que alguien por curiosidad propia me pregunte, oiga, ¿y eso dónde se lo sacó, no? Ok, entonces, a ver, observación. Ajá. Si P,
Si P es un punto de la circunferencia, ¿no? O sea, vamos a ver. Tengo aquí la circunferencia. Aquí está su centro O, su radio R. Ajá. Si P es un punto de la circunferencia, ¿quién es el inverso de P con respecto de esa misma circunferencia? Entonces, el inverso de P con respecto de K. Bueno, eso no lo señalé, bueno, no lo dije explícitamente. Esta es la notación para inversos de... O sea, es más o menos como la misma notación de reflexión, solo que es I de inversión, subíndice K, que es la circunferencia sobre la que voy a invertir, y eso aplicado al punto, ¿no? Entonces, si ya me estoy tomando un punto en la circunferencia, ¿qué les late que tenga que pasar con ese punto cuando yo le aplique la inversión? Así, o sea, digamos, a lo mejor no lo tienen claro por qué, pero yo creo que algunos de ustedes sí tienen la idea de qué es lo que va a pasar. Entonces, aunque no sepan exactamente por qué, si alguien tiene la idea, pues díganme, ¿quién sería el inverso de P si P es un punto de la circunferencia? Dijo Irving que es el mismo punto, Ok. o sea que se queda ahí dentro de en la circunferencia. Y sí tiene sentido si queremos reproducir el concepto de reflexión, sí tiene sentido que se quede fijo, ¿no? Porque en una reflexión los puntos de la recta se quedaban fijos bajo la reflexión. Entonces, en este caso, pues sí tiene sentido que el punto de la circunferencia se quede fijo. Bueno, ok, ¿alguien sabe por qué? ¿Por qué se queda fijo? Pues esto es igual al punto P, ¿no? Alguien puede decirme, pues de la definición podemos concluir que tiene que ser el mismo punto P. Porque la distancia de O a P es el radio Ajá, y pues al multiplicarlo dos, bueno, sí, esa misma distancia, pues te da ujú. en radio al cuadrado. Ok, sí, pero a ver, ¿por qué no puede ser, por ejemplo, este punto de aquí? O sea, el que está, digamos, en la misma recta que pasa por P y O. Este punto, pues también su distancia con el cero, con el centro de la circunferencia es R, ¿no? ¿Qué hay en la definición que me descarte la posibilidad de que el inverso sea este punto de aquí y no P? O sea, me refiero como al otro extremo del diámetro que formaría P, ¿no? ¿Qué hay en la definición que impida que esto pase? Que no pueda ser, digamos, el inverso este de aquí. A ver, vamos a regresar a la definición, porque a lo mejor eso es lo que está, lo que hace falta para que lo vean. Si se fijan, aquí estoy diciendo que este es un punto de la semirrecta que empieza en O y pasa por P, ¿no? Y en este caso, pues este punto de aquí no es punto de la semirrecta que empieza en O y pasa por P. O sea, tendría que estar de este lado, ¿no? El inverso de P. No puede estar de este lado, pues porque ese ya sería un punto de la recta que pasa por P, no de la semirrecta que empieza en O. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ok. Entonces en ese puntito no rifa. Entonces sí, efectivamente, si P es un punto de la circunferencia, su inverso es el mismo, pues ahí.
Pues, ¿qué? Pues P es un punto de la semirrecta, punto de esa semirrecta, semirrecta o P, ¿no? Digamos. Y pues la distancia de P al cero, bueno, al centro, multiplicada por la misma distancia de P al cero, pues es 2 veces el radio, que es R cuadrado. Ok. Bueno, entonces esta es una cosa que podemos observar, ¿no? Vamos a ver siguiente observación. Ujú. ¿Qué pasa si P no es un punto? Ahora, bueno, ahora vamos a suponer que P, el punto que voy a invertir, está cerquita del centro. Si la distancia entre, o sea, ¿cómo decirlo, no? Bueno, voy a utilizar un lenguaje de límites, aunque no vamos aquí a calcular límites explícitos de nada, nada más vamos a manejar la idea de límite, ¿no? Pero no vamos a calcular límites, ¿no? No necesitamos meter epsilon ni nada de esas cosas aquí. Entonces, bueno, se supone que pues, algo ya de familiaridad deben de tener con el límite, por lo menos con la idea intuitiva de qué es el límite, ¿no? Entonces, si el límite de... no, bueno, no. Vamos a decirlo así. Si la distancia entre P y el cero de la circunferencia tiende a cero, ¿no? O vamos a ponerlo con palabras, ¿no? Tiende a cero. A cero. Entonces, la distancia del inverso de la circunferencia, del inverso de P con respecto de la circunferencia con el cero, ¿qué le va a pasar? Entonces, a ver, vamos a hacer otra vez el dibujo. Yo tengo mi círculo, ya no me quedan tan feos los círculos. Yo tengo mi círculo, el centro O, y digamos, si P está cerquitita del centro, pues como este producto me tiene que dar siempre el radio al cuadrado, pues si esta distancia es muy pequeñita, ¿qué le va a pasar a esta distancia de aquí? Para que me siga dando R cuadrado. A ver, ¿quién dice? ¿Quién dice algo al respecto? Pues tiene que ser muy grande, ¿no? Ajá. O sea, tiende a infinito, ¿no? Sería la respuesta. Tiende a infinito. Pues sí. O sea, si el puntito del que yo voy a calcular el inverso está muy cerquita del cero, pues la distancia con el cero es chiquitita. Y entonces la distancia del inverso con el cero. Bueno, que lo estoy del cero, por eso el centro de la circunferencia. La distancia del inverso con el centro de la circunferencia se tiene que hacer muy grande. Y entre más cerquita esté yo del cero, del centro de la circunferencia, pues entonces la distancia del inverso con el centro de la circunferencia tiene que ser cada vez más grande, ¿no? Bueno, y al revés podemos decir lo mismo, ¿no? Si P se aleja mucho del cero, digo del cero, yo no sé por qué me estoy aferrando con el cero. Si P se aleja mucho del centro de la circunferencia, si P se aleja, no, vamos a decirlo así, ¿no? Si la distancia de P con el cero
tiende a infinito, o sea, se aleja mucho del centro de la circunferencia, tiende a infinito, entonces, entonces la distancia de el inverso de P con el cero, ¿qué le va a pasar? Pues al revés, ¿no? O sea, si, si P, su distancia con el cero es enorme, pues entonces para que el producto de las distancias me dé R cuadrada, pues la distancia con el cero del inverso tiene que ser chiquitita, ¿no? Entonces esto tiende a cero. Ok, hasta aquí alguna pregunta. ¿Por qué necesariamente tiene que ser R cuadrada? El radio, bueno, lo que te da la igualdad está. O sea, ¿por qué no es? Ujú. O sea, ¿qué otra opción? ¿Qué otra opción darías tú? Pues no sé, O pero sea, es bueno, que tiene que ser sí, R cuadrada para que el producto de la distancia de P con cero dos veces pues, te dé R cuadrada, ¿no? O sea, para que P sea de su propio inverso. O sea, dices que está así como muy mañoso la definición. O sea, como que parece que está sacada de la manga. O bueno, no sé, a qué te refieres? ¿Qué es lo que bueno, es que te... Ajá. como que no me hace, o sea, no veo por dónde eh, ver de dónde viene. Sí, o sea, es que pues eso pasa mucho, ¿no? Eso pasa mucho en todas las materias. O sea, que te presentan la teoría ya súper bien estructurada, como si así se le hubiera ocurrido a quien la hizo, ¿no? Y pues no. O sea, el proceso de creación de las teorías, pues no, nunca es, o casi nunca es, yo me atrevo a decir que nunca, pero bueno, pues no sé, nunca es como te lo presentan en el curso, ¿no? O sea, por ejemplo, el curso de cálculo, generalmente, no sé cómo se los hayan dado a ustedes, pues en los axiomas de los reales, luego, pues, desigualdades con valor absoluto, o funciones, luego la idea de límite, luego la idea de derivada y así, ¿no? Así no se hizo el cálculo, ¿no? O sea, entonces, o sea, eh, la forma en la que se enseña en la facultad y en muchos lugares te presentan la teoría ya súper bien digerida y pues parece que está demasiado bien estructurado todo, ¿no? O sea, no hay cavidad para ningún error de nada. Y pues pasan estas cosas, ¿no? Pues, bueno, ¿y por qué lo defines así, como R cuadrada? Pues porque los que se encargaron de estudiar, o bueno, de tratar de definir una reflexión, en el caso de una circunferencia, se dieron cuenta que tenía que pasar eso, ¿no? Otra forma hay otra forma de construir el inverso más, de una forma más geométrica, pues ahorita lo podemos comentar, a ver, no sé qué hora es. Y ahí a lo mejor queda más claro por qué tiene que ser el producto de estas distancias, por qué tiene que ser R cuadrado. A ver si a lo mejor sí lo podemos ver. Eh, ok. Pero bueno, de estos puntos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? No, ok. Eh, a ver, entonces yo voy a preguntar una tercera cosa y luego si quieren podemos ver esto del, no, bueno, más bien una cuarta cosa. Luego ya podemos ver esto del por qué tiene que ser R cuadrada.
Eh, ¿Quién sería el inverso del centro de la circunferencia? O sea, ya vimos que si me acerco al centro, el inverso se aleja, ¿no? El inverso se aleja mucho, ¿no? Diverge, podemos decirlo así. Si me alejo del centro, el inverso del punto cae cerquita del centro, ¿no? Porque la distancia pues tiende a cero. ¿Qué pasa con el centro de la circunferencia si yo quiero ver quién es el inverso? ¿Alguien sabe? O bueno, ¿qué les late que pase ahí? Pues, sí, pero Luis, digo, creo que van varias veces que intentas hablar tú y no te entiendo bien. A ver si puedes mandar tu mensaje por el chat, tu comentario. El producto ahí en el centro da cero. Ajá, o sea, ajá, esa es una buena forma de... Exacto, ¿no? O sea, ¿cuál es la distancia del cero con el cero? Perdón, del cero. Del centro de la circunferencia consigo misma. O sea, acuérdense que tiene que pasar esto, ¿no? Si yo tengo P, la distancia de P con el cero, multiplicada por la distancia del inverso con el cero, tiene que ser R cuadrada. En este caso, la distancia de cero con cero, pues es cero. Y no hay ningún punto del plano cuya distancia con el centro de la circunferencia me va a dar un número tal que al multiplicarlo por cero me dé R cuadrada, ¿no? Entonces, es el centro, el inverso del centro de la circunferencia no está definido. Entonces vamos a ponerlo así, ¿no? IK del centro de la circunferencia no está definido. Por el momento, ¿no? Pues ya después sí lo vamos a definir de alguna forma ahí, truculenta. No hay ningún punto del plano complejo que satisfaga las dos condiciones que yo pedí, ¿no? Por esa cuestión de la distancia. Ujú. Bueno, no está definido. Vamos a poner aquí por qué no. Pues la distancia de cero, pues con el cero es cero, ¿no? Ok, va. Ok, entonces a ver, lo que yo tenía pensado hacer era encontrar una regla de correspondencia para la inversión, pero dada la pregunta que hizo Ronaldo, vamos a ver, vamos a hacer esto. A ver, vamos a hacer esto otra forma de definir la inversión podría ser la siguiente. Esto es completamente geometría sin coordenadas, ¿no? Geometría, lo que en la facultad llaman geometría moderna, y no sé por qué le llaman geometría moderna, si es geometría de hace pues, básicamente más de 1000 años, ¿no? Entonces, a ver, tú tienes una circunferencia, tú tienes el radio R, y tú tienes un punto. Por ahora vamos a suponer que el punto vive dentro de la circunferencia P. Te fijas en el P. Te fijas en la semirrecta, ¿no? Esto si no cambia, te fijas en la semirrecta que pasa por O y P. Y desde P, desde el punto P, trazas una perpendicular a esa semirrecta y te fijas dónde la perpendicular intersecta la circunferencia. Entonces, a ver, supongamos que es esta. Ajá.
Entonces ahí tienes tu punto P, tú tienes tu perpendicular y te fijas dónde esa perpendicular intersecta la circunferencia, pues la intersecta en estos dos puntos, ¿no? En este punto de aquí y en este punto de aquí. Luego, desde estos dos puntos, trazas la tangente a la circunferencia. Y esas dos tangentes, pues van a cortarse en un mismo punto junto con la recta que unía O con P, ¿no? Eso siempre pasa. Pero bueno, no me voy a poner a argumentar por qué, ¿no? Y este de aquí, este puntito, adivinen quién es, pues es el inverso de la circunferencia con respecto de P. Perdón, el inverso de P, lo dije al revés, el inverso de P con respecto de la circunferencia K. Aquí ya ni siquiera dije que la circunferencia era K, ¿no? Entonces, geométricamente así se construye el inverso de un punto con respecto de una circunferencia, en el caso en el que el punto esté adentro de la circunferencia. Si el punto está fuera de la circunferencia, lo que haces es el proceso al revés. Trazas desde el punto las tangentes a la circunferencia. Desde esos dos puntos donde las tangentes intersectan en la circunferencia, trazas el segmento y te fijas donde este segmento intersecta la recta que une el punto con el centro de la circunferencia y obtienes el inverso. Pero bueno. Ok. Entonces, pues la pregunta, ahora yo te la devuelvo a ti, Ronaldo. ¿Por qué? Porque, bueno, mediante esta construcción, ¿por qué esta distancia multiplicada por esta distancia me tiene que dar el radio al cuadrado? Tomando en cuenta esta construcción que acabamos de hacer. ¿Qué tendría que pasar ahí para que ese producto me dé el radio al cuadrado? Si te fijas, hay unos triángulos involucrados aquí, ¿no? O sea, está este triángulo, con el triángulo, y este triángulo de aquí, ¿no? En donde el radio es, pues, la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, hay una relación de semejanza de estos triángulos, ¿no? O bueno, para que, digamos, esta distancia multiplicada por esta me dé este al cuadrado, pues tiene que haber una relación de proporcionalidad ahí metida, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Y cuál es? ¿Sí sabes cuál es? pues que al dividir los lados semejantes del triángulo, tiene que ser constante. Ujú. Sí, sí, exacto. Lo que pasa es que yo no me acuerdo ahorita sí, o sea, porque luego, pues, nunca me han preguntado esto, es la primera vez que explico esto en el curso, como que generalmente ya les basta con la definición así como la di. Pero bueno, ándale, esto puede ser un buen ejercicio y me voy a agregar a la tarea. O sea, definir el inverso de un punto con respecto de un círculo de esta forma. Y pues que ustedes demuestren por qué el producto de estas dos distancias es R cuadrado. No creo que sea complicado. Bueno, a ver, lo voy a poner aquí para que no se me olvide. Pero bueno, de esta forma será más claro por qué ese producto tiene que ser R cuadrado, ¿no? Ujú. Ok. Bueno. Ajá, entonces a ver, en resumen, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos ya más o menos definida la idea de qué tiene de cómo decir cuándo, dada una circunferencia y el centro de la circunferencia con un radio específico, decir quién va a ser el inverso de un punto P cuando ese punto es distinto del centro, ¿no? Porque ya vemos que para el centro no hay una bronca ahí.
vimos que los puntos de la circunferencia se quedan fijos bajo la inversión circular. O sea, si un punto vive en la circunferencia, él es su propio inverso, lo cual es pues, está en concordancia con nuestra idea de reflexión. ¿Qué otra cosa cumplieron las reflexiones? A ver, eso igual lo podemos escribir aquí, propiedad 5. ¿Qué pasa si yo me tomo un punto y le aplico, si yo me tomo un punto, le saco su inverso y luego a ese inverso le vuelvo a sacar el inverso? ¿Qué creen que pase? ¿Nos regresa al punto original? Nos regresa al punto original. Exacto. Entonces eso quiere decir que pasar lo mismo que pasaba con las reflexiones, ¿no? Con las reflexiones, aplicar 2 veces la misma reflexión nos daba la identidad. Y pues en este caso va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, a ver, yo tengo aquí la circunferencia, tengo aquí el radio R, tengo aquí mi punto P. Tengo aquí su inverso. Entonces, a ver, el inverso de P con respecto a esta circunferencia, pues es un punto que vive en esta semirrecta, de tal forma que esta distancia por esta distancia es recuadrada por esta cosa que ustedes van a hacer de tarea. Entonces, ok, entonces este es el inverso de P. Entonces, ¿quién va a ser el inverso del inverso de P? Pues es un punto en esta semirrecta que satisface otra vez que esta distancia por esta distancia es R cuadrada. Pues, ¿quién ya sabemos que satisface eso? Pues otra vez P, ¿no? Entonces, ok. Entonces, a ver, esto de aquí, como esta propiedad de aquí la podemos reescribir diciendo que la inversión pensada como una función del plano es igual a la identidad, ¿no? Es igual a la identidad. Compuesta consigo misma es igual a la identidad. Que eso es más o menos lo mismo que cumplían las reflexiones, ¿no? Que eran involutivas. Una involución es una función que tiene esa propiedad de que la compones consigo misma, te da la identidad, ¿no? Entonces, pues, las reflexiones son involutivas y pues la inversión, pues parece ser que sí, ¿no? Aunque todavía no tengo una regla de correspondencia específica, pero sí ya más o menos podemos ver que si yo aplico 2 veces la inversión a un punto, pues eso me lo va a regresar al mismo lugar, ¿no? Ok. Bueno, ok. Mañana vamos a empezar viendo cómo ya dar una regla de correspondencia para el inverso de un punto cuando yo tengo un círculo con un centro y un radio así específico. Con coordenadas complejas, ¿no? Porque hasta ahorita, pues toda la definición que todas las definiciones que he dado han sido pues, geométricas, ¿no? No hay propiedades de distancia y así, o sea, no hay, hasta ahorita no han aparecido los complejos, pero pues ya a partir de aquí, en adelante en todo el curso, pues ya realmente vamos a ver el verdadero poder de las coordenadas complejas. Ok, bueno, si no tienen dudas, chicos, pues mañana terminamos continuamos más bien con esto de la inversión circular. ¿Está bien? Profe, gracias. Dale. Gracias.